bienvenidos, queridos espectadores, a este programa Historias de nuestros médicos, donde lo que pretendemos es hacer un homenaje a nuestros doctores, las personas que nos cuidan, que nos escuchan, que nos miman, que nos curan, que nos salvan la vida. Hoy tenemos con ustedes al doctor Zacarías Galo. Él es un traumatólogo, él también es médico militar, porque cuando se es militar nunca se deja de serlo, y además es un estudioso de las células madres. Enseguida vamos a entrevistarle, pero antes le vamos a dedicar un poema. Naciste en Madrid, bajo cielos de historia, con vocación grabada en tu memoria, médico del aire, soldado y guerrero, cirujano que enfrenta lo duro y lo fiero. Tu bata y uniforme, dos caras de un sueño, sanar en la guerra, ser calma en el dueño, de vidas marcadas por balas y fuego, donde tus manos tejen un nuevo sosiego. Casado con María, tu brújula eterna, compañera de vida, tu amor que gobierna, con hijos, María y Galo, tu herencia, tu faro, raíces profundas que nunca se separan. Traumatólogo hábil, ortopeda preciso, en huesos y fibras hallas el aviso de que el cuerpo guarda su propia manera de sanar con ciencia y con luz verdadera. Trabajas con células, vida en su esencia, regeneras futuros venciendo carencias. Le das a lo roto una nueva esperanza, al cuerpo vencido le ofreces templanza. Estuviste en la guerra, en lugares lejanos, donde la vida y la muerte se dan la mano. Tu bisturí luchó contra heridas absurdas, rescatando almas en noches oscuras. Eres médico, soldado, sanador y maestro. Un hombre que carga en su pecho un gesto, el de curar al mundo, pedazo a pedazo, con el aire en tu sangre y la fuerza en tus brazos. Bienvenido. Estoy conmovido. Doctor Zacarías Galo. Muchas gracias. Pues nada, como bien sabes, hoy queremos hacer un homenaje a los doctores, que es este programa, y creo que eres una de las personas que más lo puedes representar, ¿no? Porque eres un médico que has estado en los momentos más complicados, que es cuando hay una guerra, ahora nos contarás, que has visto la muerte, la vida, que además luego pues, has ejercido tu profesión desde un punto de vista también para aquellas personas que tienen problemas traumatológicos, ¿no? Y que bueno, y que encima estás en estudio continuo, ¿no? Porque ahora estás, que también es muy interesante, estudiando las células madre, que es el futuro y para ti ya es un presente, ¿no? Pero antes de todo esto, nos gusta siempre conocer un poquito a la persona, en este caso a ti, Galo, desde un punto de vista más de tus principios, ¿no? Eres nacido en Madrid. En Fuentidueña de Tajo, es un pueblo de la provincia de Madrid, 60 kilómetros. Fuentidueña de Tajo. Fuentidueña de Tajo, pues aquí vas de vez en cuando allí, ¿no? Bueno, ya voy muy poco, porque ya desde que murió mi madre, mi tía, mis abuelos, ya cada vez te atan menos cosas, pero yo sigo siendo de Fuentidueña. Muy bien. ¿Y qué recuerdos tienes inicialmente del pueblo, de pequeño? Cuéntanos. Mi infancia fue divertidísima. Ser un niño en un pueblo es lo mejor que le puede pasar a cualquier niño. Yo jugaba con mis primos, estaba todo el día en la calle, estaba con la bicicleta, no había problemas de que te atropellara un coche, una delicia, los días más felices sin lugar a dudas. Fuentidueña para un niño de entre 7 y 12 años es lo mejor del mundo, sin lugar a dudas. Creo que tienes una infancia, en este caso un poco con un padre adoptivo, ¿verdad? Ya fue en mi edad más adulta. Yo tuve la desgracia que mi padre se murió cuando era muy joven. Sí. Yo estaba en segundo de medicina, él tenía 46 años y fue un golpe brutal. ¿Y tú qué tenías? Yo entonces debía tener unos 17, 18 años, porque yo empecé primero de medicina con 16 años. Ajá, sí, porque yo soy de diciembre, entonces cuando mis compañeros ya habían cumplido los 17, yo aún tenía 16 y empecé primero de medicina con 16 años. Entonces, pues era muy joven y así me vino la vida. Mi padre se murió muy pronto y yo tenía un íntimo amigo que es el hermano que he elegido yo, por mediación de Dios naturalmente, y yo le adopté a él como hermano y a su padre como mi padre adoptivo, que era mi padre Justino.
Y mi segunda familia es esa familia, sigue siendo mi familia, ¿eh? Yo a Jorge y a los hermanos de Jorge son mis hermanos y yo he estado con mis hermanos y me refiero a ellos como mis hermanos. Oye, qué duro la muerte de un padre, ¿no? Muy dura, muy dura. Mi padre era veterinario. Ah, sí. Sí. A mí, cuando yo empezaba a hacerme amigo de mi padre fue cuando se murió. Porque hasta entonces la relación que tenía con mi padre que tienen todos los niños con sus padres, que era la autoridad, quien te guía, quien te marca y quien te corrige. Y cuando empezaba a ser amigo, se murió. Entonces, bueno, ¿qué se le va a hacer? La vida vino de esta manera. ¿Y el tema de ser tu padre veterinario? Me influyó, sí, me influyó. Yo ayudaba a mi padre a vacunar a las ovejas. A mí siempre me ha llamado muchísimo la atención todo el instrumental quirúrgico que tenía mi padre. Mi padre, como es natural, para mí era el faro de mi vida. Era una persona importantísima. Y aprendí mucho de él. Sobre todo aprendí a aceptar las cosas como vienen, que eso es muy, muy importante. Un poco la dureza de la vida. Sí, la vida es muy dura. Es muy bonita y es muy dura. Pero siempre tienes a alguien que te lleva y siempre tienes gente que te apoya. Si yo no tuviera la familia que tengo, nunca jamás estaría donde estoy. Ellos siempre han estado detrás de mí, apoyándome, aguantando mis cosas. Que aunque yo me considero una persona muy fácil, según parece no lo soy. Pero bueno. Pues vamos, si te parece, para que conozcamos a tu familia. Sí. Si no te importa, vamos a ver. Claro, naturalmente. Bueno, cuéntanos quiénes son. ¿Quiénes son? Bueno, mi mujer, no hay más que verla, está a mi derecha. Me está sujetando, me está sosteniendo. Es quien me ha llevado toda la vida y me conoce muy bien. Y bueno, ¿qué puedo decir de María? Ella no es médico, ¿verdad? Ella No, ella es arquitecto. Ella es arquitecto. Pero antes que arquitecto es madre, porque mi mujer, siendo arquitecto y teniendo una profesión tan difícil como la suya, ella tuvo que escoger desde muy temprano si ser arquitecto o ser mamá, y eligió ser mamá. Y entonces, en siendo madre, siguió siendo arquitecto, pero su quehacer fundamental eran sus hijos, que están a los lados. A la derecha de mi mujer está mi hija María, mi hija mayor, que es abogado y es periodista. Al otro lado, a mi izquierda, a mi extrema izquierda, con perdón, está mi hijo Galo, que es arquitecto como su madre, su mujer, que es Carolina, mexicana, y al otro lado, al lado de mi hija, está mi yerno Juan, que es ingeniero del medio ambiente. Yo siempre le pregunto qué ha hecho con el otro medio, pero no sabe qué decirme. Es una delicia, tengo una familia maravillosa. Pues esto es lo que realmente, ¿no?, te hace cada día, ¿verdad? Lo más importante, sin lugar a dudas. Oye, aunque ahora que has sacado la familia, tú ahora nos contarás un poco por qué te hiciste médico militar, ¿no? Pero cuando tú te fuiste, por ejemplo, a la guerra, ¿qué familia tenías? ¿Estaban tus dos hijos? ¿Vivían o todavía no? Sí. Mira, yo entré en el Ejército del Aire ya siendo médico. Entré en la sanidad del aire. Tenía 25, 26 años. Primero pasé por la Academia General del Aire en San Javier. Entré de alférez, salí de teniente y inmediatamente, un año después, ingresé en el Hospital del Aire, donde pasé prácticamente toda mi vida militar. ¿En el Gómez Ulla de...? No, el Hospital del Aire. El Hospital del Aire estaba en Arturo Soria. Ah, sí. Luego lo quitaron, ¿no? Sanidad del Aire era cada ejército tenía su propio cuerpo de sanidad. Estaba la Armada, que tenían los de Ejército de Tierra y Ejército del Aire. Y de siempre a mí me habían gustado muchísimo los aviones. Me atraían muchísimo, y cuando yo entré en el Ejército del Aire sufrí un flechazo. Yo me enamoré del Ejército del Aire. Sigo enamorado del Ejército del Aire. Para mí es una cosa deslumbrante. No hay un ejército mejor que ese, no hay gente mejor que esa. El poder desarrollar tu trabajo tratando a tus amigos, daba igual el rango, el empleo que tuvieran, son tus amigos y como tal te trataban ellos a ti, eso fue una maravilla. Encima yo era médico de vuelo. Y era médico de vuelo del ala de caza y ataque más importante que tenemos en España, que es el ala 12, Torrejón. Entonces, de vez en cuando, me llamaban mis compañeros, vente que tenemos una cabina trasera. Yo me iba a volar en F-18. Yo no sé cuánta gente, cuánto traumatólogo en el mundo es capaz de decir yo, pues cada semana o cada 15 días me iba a dar una vuelta en un F-18. Yo sí, yo he sido feliz en ese caso. Y luego tengo la experiencia de la guerra, que es una experiencia... Pero, Galo, ¿te hiciste militar por volar o porque sentías algo...? Porque me gusta. Yo soy español. O sea, yo me confieso español, ¿no? Y cada día estoy más orgulloso de ser español y me encanta ser español. Y el ejército español yo creo que es la esencia destilada de España, es el ejército. Digan lo que digan por ahí, es una maravilla. Ahí está todo lo bueno y todo lo malo, pero concentrado. Y cuando tú te encuentras con unos compañeros que están cuidando de ti,
que dan, si hace falta, su vida por ti, igual que tú la das por él, eso es muy importante, te marca mucho y llegas a una compenetración con ellos que de cualquier otra manera no tienes. Las vivencias que tienes en la guerra, yo he estado en 2 guerras, en guerras muy difíciles como la de Bosnia, como la de Afganistán, lo que pasa allí no pasa fuera de allí. Eso hay que vivirlo, no lo puedes explicar. ¿Pasaste antes siendo médico de pueblo? Sí, pero unos meses solo. Cuando terminé la carrera, primero me fui a ser médico de pueblo, luego hice la mili, porque también soy artillero, ojo, no solo soy... Sí, hice la mili en artillería en Valladolid y tengo muchísimo cariño por la artillería, naturalmente, soy un buen artillero. De segunda clase porque no había de tercera, pero artillero al fin y al cabo. Y también me gusta mucho... Pasaste por el pueblo, fuiste médico del pueblo. Sí, eso sí. Es otra historia, un pueblo, ¿verdad? Es muy bonito, ser médico de pueblo es muy bonito. Y sobre todo en aquella época, que el médico era alguien muy importante. El médico de pueblo es el que realmente sabe medicina, es el que tiene que apañarse con lo que tiene y pedir ayuda cuando ya no tiene más remedio, cuando te ves sobrepasado. Que claro, un médico recién salido de la Facultad de Medicina se ve sobrepasado seguidita. Pero yo entonces tenía el otro médico que había allí, yo estaba en Cifuentes. El otro médico que había era mi tío Juan José, que no era mi tío, pero era mi tío porque era íntimo amigo de mi padre y yo le llamaba a mi tío Juan José. Y él siempre estaba al quite y yo siempre he estado siempre muy arropado por mucha gente, he tenido muchísima suerte. Fíjate que yo he tenido de familia al profesor que tú le conoces, Amador Sules, ¿no? Que un catedrático muy importante. Y él siempre, desde que yo decía, es que los médicos cuando tenían que pasar siempre por un pueblo. Yo creo que sí. Para ver un poco todo, que sí que, oye, es que ahí tocas todos los palos, tocas todo tal, hasta si, oye, si una vaca está pariendo, también llaman al médico. Porque hombre, llamaban a mi padre, que es el veterinario. Ah, bueno, en tu caso sí tenías ahí cerca. Que es el veterinario, sí. Pero sí es verdad que tal. Oye, Galo, tu vocación por la medicina, imagino que viene del veterinario. Muy chiquitín, no, yo a los 4 o 5 años ya quería ser médico. ¿Por qué? Yo qué sé, estaba loco. Me dio por ahí. De siempre he querido ser médico y sigo queriendo ser médico. No he perdido la afición absolutamente nada. Y una pregunta, y contéstame con sinceridad. Venga. ¿Más médico o más cirujano? ¿Qué es lo que te gusta? Es que, vamos a ver, el ser médico o ser cirujano no es una elección, es una forma de ser. Es decir, una persona que, como yo, es impaciente, que le gusta ver la enfermedad, que le gusta tratarla con las manos y que quiere resultados inmediatos, tiene que ser cirujano. Pero no solo cirujano, tiene que ser traumatólogo. El traumatólogo es la quinta esencia del cirujano. Es el que más cirugía sabe y el que menos medicina sabe. O sea que ahí estoy yo al final de la mesa, mientras los internistas están al otro lado y nos complementamos totalmente. Yo creo que he tenido la inmensa suerte de llevarme la vida, porque yo quería ser cirujano cardíaco, gracias a Dios no di la talla, y acabé siendo traumatólogo y no puedo dar más gracias a Dios. ¿Cuántas, no sé, me comentaste en una ocasión que habías operado cuántos hombros, cuántas rodillas? Bueno, yo rodillas llevo casi 18.000 operadas. Yo empecé a operar rodillas por artroscopia en el año 82. Ya llevo unos cuantos años, hombros 6 o 7.000 y de todo lo demás, claro, todo lo demás, pies, codos, manos, de todo lo que, menos la columna, que la columna no me gusta, pero tampoco las mismas, como Dios siempre está al quite, me ha dado un compañero maravilloso que se dedica a la columna y cuando yo tengo problemas lo mando a él, y es una maravilla. Oye, vamos a entrar un poquito, si te parece, que seguramente que a los espectadores nos es muy interesante, porque vivir una guerra... ¿A qué guerras has estado? En Bosnia y en Afganistán. Y luego he ido a Mali y he ido a muchos sitios a recoger heridos porque yo mandaba un equipo de aeroevacuación médica, del Ejército del Aire. Entonces, cuando teníamos que ir a por alguien, pues íbamos a por él y no lo traíamos. ¿Te obligan a ir a la guerra o vas porque quieres? Mi madre, cuando yo quería que me vistiera, me decía, no te digo que te vistas, pero tienes la ropa. No te obligan, pero tú cumples órdenes. Ni te obligan a ir ni te obligan a no ir, pero tu trabajo es ese. Oye, y tú, o sea, me voy a la guerra y la familia... Eso es duro. Eso es que es muy duro, ¿no? Eso es duro. Yo, al cabo del tiempo, tuve que elegir entre mi familia y el ejército. Porque a la vuelta de Afganistán, María, mi mujer, me contaba que mis hijos miraban la televisión a ver si le había pasado algo a papá. Entonces eso es duro. Y llegó un momento en el que no tuve más remedio que decir, bueno, me tengo que apartar. Porque no soy solo yo. Hay mucha gente pendiente de mí. Y crear un sufrimiento que puedes evitar, lo tienes que evitar. Y lo evité. Y no pasó nada. ¿Y qué se vive allí? ¿Cómo se vive en la guerra? Sí, se vive muy bien, es muy divertido. Sí. Es lo más divertido del mundo. Sí, es divertidísimo. No hay nada más divertido que la guerra, siempre y cuando no te maten. Claro, si te matan no tiene puñetera gracia.
Pero ahí todo es superlativo. Tú eres más amigo que nadie de tu amigo y eres más enemigo que nadie de tu enemigo. Y todo es explosivo, es impresionante. Merece muchísimo la pena vivir una guerra, ¿eh? Siempre y cuando te pase nada, repito, ¿eh? Pero en una guerra que tú vives... A ver, tú no tiras tiros, ¿no? Entiendo yo. Sí, hay veces que sí. ¿También un médico tira tiros? Hay veces que sí. Sí. Sí, sí, porque tienes que defender. Cierto es que nosotros los tiros que podíamos tirar, sobre todo en Afganistán, eran unos tiros que nosotros buscábamos porque nosotros estábamos destinados en una base que se llamaba Bagram, que es donde se rodó Rocky 4 cuando está en Afganistán, esa misma base. Y nosotros volábamos con los americanos, que nos hicimos íntimos amigos suyos, porque eres más amigo que nadie. Cuando eres amigo eres muy amigo. Y entonces nos subíamos con ellos en los helicópteros y nos íbamos a Pakistán a llevar operaciones especiales fundamentalmente de los australianos y traernos los que recogíamos de allí. Y estos los relevaban. Nosotros, muchos de nosotros éramos médicos de vuelo y como médicos de vuelo volábamos con los americanos en los Chinook y entonces íbamos entre los dos pilotos íbamos nosotros. Y cuando había fregado, dice, bueno, ya que estamos, hay que mojarse, me mojo, vamos a ver. Seguro, yo creo que nunca maté a nadie, pero sustos he dado muchos, ¿eh? No sabías dónde iba la bala. ¿Tú la tirabas? Sí, lo ves perfectamente, es como si estuvieras regando. Porque sí, porque hay balas trazadoras que es como si estuvieras con una manguera y ves dónde estás dando perfectamente. Y claro, tú estás allí y de repente te vienen unos cuantos que... ¿cómo? De vez en cuando te viene gente que te evacúan de cualquier otro sitio porque en un fregado de esos pues mucha gente resulta herida y muerta. Yo recuerdo una vez que tuvimos una cosa muy estresante que fue una familia entera que no por la guerra, sino que les estalló una estufa de petróleo y se quemaron. Entonces venían el padre, la madre y los hijos. Y fue una cosa, por un lado, con muchísimo estrés y mucha pena por los niños muertos, pero también con muchísima alegría porque le salvabas la vida a algún niño, que era una cosa maravillosa. O sea, cuando tú veis un niño que apenas respira y sale llorando, ese llanto te llena de alegría. Y bueno, pues eso lo vivíamos con cierta frecuencia allí en Afganistán, sí. Y los recursos que hay, porque claro, tú venías de operar en un hospital, ¿no? Sí. Quirófano. Teníamos un hospital de campaña, el Hospital del Ejército del Aire. ¿Los recursos son parecidos o...? Son los mismos, porque sí, lo llevábamos nosotros de España. O sea, nosotros cuando el mando nos decía tenéis que organizar un servicio sanitario en tal sitio, la logística sanitaria aérea, que yo soy especialista en logística sanitaria aérea, lo que hace es decidir qué es lo que hace falta, cómo hay que llevarlo, cuándo hay que llevarlo, cómo hay que desplegarlo y cómo hay que utilizarlo. Y sobre todo, cómo hay que mantenerlo. Entonces, todo eso es obligación nuestra de saberlo hacer. Y la verdad es que lo hicimos bastante bien y funcionó muy bien. Y allí, por ejemplo, todo el tema que ocurre de infecciones y tal, ¿está controlado también en un hospital? Eso es facilísimo. Nunca en su vida ha visto un antibiótico. Responden al tratamiento de una forma exuberante, esplendorosa. Y dice, no puede ser. Sí puede ser, es increíble. Esa gente son durísimos, son diferentes a nosotros. Y trabajáis en equipo, ¿verdad? Sí, claro. Porque, claro, tú eres cirujano. Yo soy trauma, claro. El equipo que llevábamos nosotros a Afganistán, pues iba un cirujano general, iba un internista, iba un médico de vuelo, iba un anestesista, iba un traumatólogo, iba un pediatra, iba un ginecólogo. O sea, que prácticamente lo cogíamos todo con esto. Y cuando excedía nuestras capacidades, por ejemplo, alguien que necesitaba cirugía torácica o neurocirugía, lo evacuábamos a donde fuera. O evacuábamos a Kabul o evacuábamos a Ramstein, en Alemania, porque siempre estaba a nuestra disposición el sistema de evacuación de los americanos, sin ningún problema. Y en la guerra, uno y otro frente, ¿se suele respetar a los médicos? La guerra no se respeta a nadie. No se respeta, ¿verdad? A nadie, nunca. Todo lo de las películas es mentira. Ya. Eso yo me imaginaba, digo. Yo creo que aquí... O sea, que el médico depende de qué bando seas. No, claro, yo estoy en mi ejército, y el otro son los malos. Ya está, no hay más que hablar. ¿Y atiendes a los otros? Sí. ¿Sí? Sí. Cuando a mí me traen un enfermo, ya no es un enfermo. Me da igual de quién sea. Lo trato igual. O sea, se atiende igual y se intenta salvar igual. Sí. Y todo igual. Otra cosa es cuando sale del hospital, pero el hospital se le atiende igual que al otro. ¿Cuánto tiempo se está en la guerra? ¿Hay un tiempo determinado? Quiero decir... Depende de los ejércitos, pero no solo los ejércitos de cada país, sino también los ejércitos de España. Es decir, no es lo mismo la cantidad de tiempo que está un médico de la Armada que un médico del Ejército de Tierra que un médico del Ejército del Aire. Nuestros roles son diferentes y nuestras actitudes son diferentes. Generalmente los que menos tiempo estamos en la guerra somos los del Ejército del Aire. Tenemos mucha capacidad de relevarnos y derrotar gracias a los aviones. Los de tierra les cuesta más y los de la Armada, el médico que embarca en su unidad, en su barco, generalmente está los meses que esté su barco fuera, a no ser que toque un puerto y en ese puerto releven al médico.
Y se puede, no sé si se llama ahí desertar, te puedes decir, oye, mira, que yo no aguanto más. ¿Desertar? esto. No, no se deserta, eso no se contempla. No se contempla. No se contempla, No existe. pero tú, por ejemplo, imagínate que estás y dices, mira, es que yo no... Pues te aguanta el macho. Tus amigos, tus compañeros te ayudan. Te ayudan. O sea, no te puedes decir, me quiero ir para casa. Dilo, no pasa nada. O sea, que como si mejor no decirlo. Nadie lo dice, es que nadie lo dice, nadie lo dice. Y a lo mejor que te estés tocado, que digas, mire, yo no estoy ni para operar, ni... Yo soy un soldado igual que los demás, exactamente igual. Soy otro soldado más, que hago otra cosa diferente, pero soy un soldado. Y me comporto como lo que soy, un soldado. Increíble esto, increíble. Porque, es muy bonito, te lo aseguro. Sí, es bonito. Muy bonito. Tú que lo has vivido de dentro, no sé yo, desde fuera lo vemos cuanto menos, ¿cómo te diría? No sé, algo sorprendente, ¿no? Que tú tengas que estar ahí y digas, no me puedo... La guerra es parte del ser humano, es una parte muy importante del ser humano. Y yo he tenido la inmensa suerte de poderlo desarrollar. No me arrepiento. Me imagino que se hacen unos me alegro muchísimo, que no además. olvidas en la vida, ¿no? ¿Perdón? Digo que me imagino que haces unos compañeros, esa vivencia... Sí, bueno, tu amigo de la guerra es tu amigo de íntimo, sí. íntimo. Más íntimo no puede ser. Es imposible. Te voy a hacer una pregunta que yo sé que fuiste famoso en la tele por una circunstancia. A ver. El ELA, ¿qué pasó ahí que saliste? Sí, bueno, Cuéntanos. Esa es otra de las facetas de mi profesión como médico militar. Yo mandaba un equipo de educación médica. Sí. Y un día, paseando con mi familia, con mi mujer María y con mi hijo Galo por la calle 30, esta famosa que lo estaban haciendo entonces, me llamaron por teléfono. Y me llamó mi jefe, mi general. Dice, Galo, prepárate porque probablemente haya que ir a por el enfermo de ELA que hay en África y hay que traérselo. Dice, no es seguro y tal. Y bueno, no te preocupes, mi general, ahora y tal, cual. Colgué, de María, vámonos que me voy a África, ¿no? Que sí, que voy a por el ELA. Y efectivamente, vamos a por el ébola. Y fui allí, fui a por él. Eso fue una aventura brutal, que eso requeriríamos horas a contarlo, porque fue todo estrambótico y al final salió bien porque somos españoles y porque con nosotros en el avión siempre va la Virgen de Loreto, pero si no, ¿de qué? Nos hubieran comido los negros, hubiera pasado de todo. Total, que salió todo muy bien. Y cuando llegamos a España, yo en el avión íbamos vestidos de mono de vuelo, porque los dos heridos, los dos infectados que traíamos estaban metidos en una especie de sarcófago de plástico con presión negativa, de tal forma que no podía salir nada, todo entraba y luego lo que salía de allí salía por un filtro total, que ni un virus pasa ese filtro. Nosotros íbamos vestidos pues como vamos en un avión militar con un mono de vuelo. Y cuando llegamos yo le dije a mi gente, oye, preparaos porque está España entera pendiente de nosotros. Poneros el traje de protección individual, que era naranja, muy vistoso, y bajáis todos así, y yo me lo puse también, ¿no? Total, que todo el mundo bajó y cuando estaban bajando en el ascensor al enfermo, al cura, yo desde arriba lo estaba viendo sin la capucha. Y entonces, vamos, mira la foto esa, vamos, yo arriba en el avión sin la capucha, todos los demás, como si estuviéramos en una guerra nuclear. Pues sí, pues eso fue así. ¿Fuiste tú el de sin capucha? Ese era yo, el de la capucha era yo, sí. Qué bueno. Pues nada, vamos a irnos a publicidad, pero antes le vamos a hacer una recomendación muy importante sobre la Clínica ARI. 7 millones de españoles tienen artrosis, una enfermedad producida por el desgaste de las articulaciones. No tiene cura, pero sí es posible ralentizar su progresión. En ARI, el Instituto de Salud Osteoarticular, ofrecen tratamientos individualizados para cada caso, dieta adecuada, ejercicio físico personalizado y la combinación de múltiples herramientas terapéuticas como fisioterapia, pilates médico, nutracéuticos, analgésicos o antiinflamatorios, diatermia y diversos tratamientos intraarticulares. En ARI apuestan por la medicina centrada en la persona. Desde el máximo rigor científico, personalizan y adecúan las opciones terapéuticas a las circunstancias vitales y características personales de cada paciente. Más información en institutoari.com. Y ahora vamos a publicidad. Las enfermedades cardiovasculares causan 18 millones de muertes al año en el mundo.
En nuestro país anualmente se producen más de 50.000 paradas cardíacas, 30.000 fuera de los hospitales, en nuestros propios domicilios. Para estas situaciones en las que hay que actuar tan rápido, elige los desfibriladores de Protege tu Vida. Fáciles de utilizar porque son muy intuitivos y son nuestros mejores aliados. Nos permiten salvar nuestro corazón y no dañar el cerebro en estos primeros minutos vitales. Llama ya al 900-730-061 y consíguelo. Protege tu vida y la de las personas que más quieres. Bueno, pues aquí seguimos con el doctor Zacarías Galo, que nos ha instruido sobre lo que pasa en la guerra, que sinceramente yo he aprendido muchísimo, porque claro, lo que vemos en las películas de lo que es la realidad, pues es bastante distante, ¿no? Galo, yo te quería preguntar un tema, es decir, evidentemente tú estuviste en la guerra, eras militar. ¿Cómo hiciste? O sea, luego ¿dejaste de ser militar para ponerte a trabajar en, no sé si en la Seguridad Social o cómo fue? Cuéntanos un poquito. No se deja de ser militar. Igual que el sacerdocio, la milicia imprime carácter. Si eres militar hasta que te mueres, ya estás. Estás en distintas fases, estás en activo, estás en la reserva, estás en excedencia o estás retirado o ya está, pero sigues siendo militar. Yo dejé de ser militar en activo durante 13 años. 13 años que paré mi actividad militar para dedicarme a la medicina privada. Y me dediqué solamente a la medicina privada. Y bueno, cuando terminó cuando ya esa fase ya estaba muy usada, voy a decir usada, el que era entonces el jefe de sanidad, mi jefe directo, me pidió que volviera al ejército. Dijo, Galo, me haces falta. Que luego fue general y pues bueno, pues vuelvo. Y volví a Torrejón precisamente para los equipos de la evacuación del Ejército del Aire, y la verdad es que fue una etapa muy bonita ya de mi vida militar, ya de más mayor, tomándote las cosas de otra manera, pero fabulosa. Yo del Ejército solamente puedo hablar cosas buenas. Allí atendías, me imagino, a todos los soldados y tal. No, aquí no teníamos asistencia a la gente aquí, solamente íbamos a por heridos o a por enfermos, o sea, a cualquier parte del mundo. A cualquier parte del mundo es cualquier parte del mundo, desde las Islas Seychelles hasta Mali o hasta Washington o hasta Guadalajara, donde fuera. Que hiciera falta un traslado de un herido que requiriera traslado con una medicina muy especializada y rápida, ahí está la unidad médica de la evacuación del Ejército del Aire, y yo estaba en esa unidad. Y el ejército, con respecto a la medicina, ¿no? Digamos que la medicina, visto desde nuestro punto de vista, es bastante, entre otras cosas, creativa, ¿no? Donde el médico se desarrolla a su manera, sin embargo el ejército es bastante más, digamos, que tienes que tener una disciplina, ¿no? ¿Esto cómo se combina o al final tiene su parecido, ¿no? Una cosa y la otra? Todo se lleva bastante bien. Más piensa que una cantidad muy importante de los grandes avances de la medicina se ha producido en la guerra. Grandes cirujanos, Watson Jones era un médico de la RAF, Trueta, su método Trueta lo desarrolló en la guerra. O sea, muchos médicos se han formado en la guerra y muchas técnicas se han formado en la guerra. Indudablemente el médico militar está sujeto a su cadena de mando. Cuando tú estás destacado en una unidad, tú tienes tu cadena de mando que ya está el jefe de la unidad, como todos los demás, exactamente igual. Y cumples las órdenes que te dan, haciendo lo que tienes que hacer y adecuando esa orden a lo que estás haciendo, que tu jefe sabe qué es lo que hay. Y no suele haber prácticamente nunca ningún conflicto entre una cosa y la otra. Hablemos de la traumatología, a ver sí. si te parece. En tu periodo, digamos, profesional, ¿ha cambiado mucho? ¿Es una especialidad que se mantiene la esencia, o sin embargo, si tú te pones cuando, creo que fue en el año 78 que tú acabaste la licenciatura, ¿no? Hasta ahora hay una gran evolución? ¿Se parece en algo, no se parece en nada?
La medicina es siempre la medicina y el médico siempre es el médico. Es la misma persona, es la misma alma, te dedicas exactamente igual, tu objetivo es el mismo. Los métodos con los que lo tratas es lo que ha cambiado. Y sobre todo, después de tantos años que yo me he ido dedicando a esto, el cambio ha sido brutal. Yo viví el perfeccionamiento de la anestesia, que fue muy importante. Cuando yo empecé a hacer cirugía ortopédica, los anestesistas, algunos de ellos ni siquiera eran médicos. ¿No? Sí. Había un médico que dirigía, pero los que estaban al pie de la cabecera del enfermo no era médico. Los guantes se reutilizaban, se lavaban y se reesterilizaban y te los daban reutilizados. Te lavabas con jabón de glicerina, con unos cepillos de cerdas, de gorrino, de cerdo. Todo eso fue cambiando rapidísimamente y, como todo, las evoluciones en la medicina o la ciencia, acelerando brutalmente. Yo empecé a hacer cirugía artroscópica cuando nadie creía en la artroscopia, pensaban que eso era una tontería, porque al fin y al cabo, si juntaba las heridas que hacías con la artroscopia, era lo mismo que si hubieras hecho una herida normal y corriente sin artroscopia. Yo empecé a hacer artroscopia en el año 82. O sea, desde el año 82 hasta ahora llevo operadas más de 18.000 rodillas. Claro, es que no me ha quedado más remedio, porque lo he vivido el desarrollo de las prótesis de cadera, de las prótesis de rodilla, de las prótesis de hombro, las técnicas del enfermo que tienes que mantener en el hospital durante una semana y 10 días, a la cirugía mayor ambulatoria. Todo eso lo he vivido durante todos estos años. Yo, al fin y al cabo, pues soy un compendio de cómo ha ido perfeccionándose la cirugía ortopédica durante todos estos años. Al final de mi vida, yo he descubierto una cosa que llevábamos buscando todos los artroscopistas de siempre, que es el poder revertir las lesiones degenerativas de las articulaciones. Al final lo descubrí las células madre, y de poner, como yo ponía, aproximadamente 1.500 o 2.000 prótesis al año, ahora no pongo ninguna. Todos esos enfermos yo los trato con células madre, esto es de hace 10 años a esta parte, y estoy pensando que esto no ha hecho más que empezar, porque se ve. El otro día me preguntaba un paciente que si yo podría tratar con las células madre una sección medular. Digo, mira, el día que nosotros podamos tratar una sección medular con las células madre va a ser un hito tan grande como cuando acabamos con la viruela, con la polio. Va a ser una cosa maravillosa. Toda esta pobre gente que no puede andar, que se encuentra tan disminuida, el darles la opción de volver a ser como antes, va a ser una cosa gloriosa, y va a pasar, y lo vamos a ver, lo voy a ver yo, estoy convencido que lo voy a ver yo. Vamos a ver si te parece una foto de lo que es una operación tuya, donde estás tú ahí involucrado, porque cuando... aquí la tenemos. Esto es... Eso es un hombro, es una cirugía de un hombro, sí. Y tú, evidentemente, estás mirando a la cámara, tú al hombro ni lo miras, ¿o cómo va? Sí, claro, tú para ser un artroscopista, para dedicarte a esta superespecialidad quirúrgica, tienes que desarrollar automatismos de tal forma que tú no tengas que buscarte. Si tienes que buscarte, estás perdido porque el tiempo que pierdes en eso es un tiempo crítico que el enfermo necesita que lo utilices en curarle, no en buscarte. Entonces tú estás operando aquí, estás operando en 3 dimensiones y estás viendo en 2, porque no puedes hacer de otra manera. Ahora se están desarrollando la cirugía robótica, en la que el cirujano está fuera del quirófano y él sí ve en 3 dimensiones, porque tiene una cámara estereoscópica en la que él mete la cabeza dentro y está viendo como nos estamos viendo tú y yo. Pero esto es diferente. Además, nosotros, los traumatólogos, los cirujanos ortopédicos, los artroscopistas, no necesitamos ese tipo de técnica. Pero esto va cambiando continuamente. O sea, los equipos que yo utilizo ahora de artroscopia no se parecen a los del principio. Yo llego a hacer una artroscopia sin cámara, echando el ojo al artroscopio. O sea que esto también se ha modificado, y a una velocidad brutal. La resolución que tenemos en este tipo de cirugías es fantástica. Es más fácil hacerlo así que por cirugía convencional, porque así llegas a sitios que de otro modo ni siquiera ves. Entonces hay muchas patologías que hemos descrito los artroscopistas porque los cirujanos ortopédicos convencionales simplemente no las veían. Claro, porque es un aumento, ¿no? Claro, estamos trabajando en unos 40 aumentos. Ese monitor es un monitor de 40 pulgadas y si el tamaño de ese hombro fuera real, no cabría en la habitación. Increíble. Oye, en el tema de... Has hablado de las prótesis, ahora hablaremos de la célula madre, y creo que es interesantísimo, y vamos a dedicarle un tiempo, porque además tú ahora mismo estás muy dedicado a ello. En el tema de las prótesis también han cambiado mucho, ¿no? Sí y no. ¿No? Sí y no. El diseño, en esencia, sigue siendo el mismo. Han cambiado materiales, a estar mucho más refinados.
han cambiado la forma de colocarlo, porque para poner una prótesis de rodilla o de cadera y ponerla en un tiempo rápido, en menos de una hora, menos de 3/4 de hora, inclusive en 35 o 40 minutos, tienes que ser un cirujano con muchísima experiencia y no dar ni un punto en balde y no fallar un solo corte. Entonces eso no todo el mundo lo puede hacer. Para obviar eso se desarrollaron los robots de cirugía, que lo que hacen es leer en el quirófano cómo está esa rodilla o esa cadera, y una vez así decidir por dónde hay que cortar, por dónde hay que dejar cortar. También se han desarrollado unos sistemas que, desde mi punto de vista, son mucho más avanzados, que es hacer un estudio por resonancia magnética de esa rodilla o esa cadera, mandarla a la fábrica de la prótesis, y la prótesis te manda la prótesis de esa para ese paciente y las guías de corte ya hechas directamente, con lo cual ganas muchísimo tiempo y la precisión es absoluta. Funcionan muy bien. Luego los materiales también han variado mucho, sobre todo desde que empezamos a utilizar el titanio, cambió muchísimo el concepto de cómo anclar las prótesis al paciente, porque claro, el problema de una prótesis no es tanto que se gaste, que también, sino que se afloje. Entonces, si tú consigues que el problema del aflojamiento lo obvies, ganas muchísimo. El paciente puede hacer una vida prácticamente normal, y hoy en día las prótesis de rodilla, las prótesis de cadera, las prótesis de hombro van muy bien y el paciente tiene mucha calidad de vida, eso está claro. ¿Y las prótesis tienen, porque yo no sé si hay un mito o es así, hay una edad determinada o se puede hacer prótesis con cualquier edad? Cada vez hay menos problemas de edad. ¿Sí? Sí, cada vez hay menos problemas. O sea, una persona mayor, le voy a decir, bueno, igual ya mayor no es de 80, pero una persona con 80 y pico años... Sin problemas, sin problemas. Yo siempre le digo a la gente que, mire usted, una persona de 85 años le duele lo mismo el pie que a una persona de 25. Entonces, ¿por qué a una de 85 no le vas a tratar ese padecimiento como uno de 25? Naturalmente que sí, se puede poner. Mi récord en una prótesis de cadera, cuando estaba haciendo, ya había terminado, ya era junto en el Hospital del Aire, fue una señora de 105 años. Y sobrevivió y salió tan contenta del hospital sin problema. Bien. Claro. Luego se moriría, naturalmente, de 105 años, pero de eso no. Y es muy invasivo. Ese es el problema. El problema de la cirugía protésica es que es mutilante. Pues no hay más remedio, porque para poder anclar y colocar una prótesis tienes que cortar hueso. Y eso pues lo deja de ser un sinsabor para el cirujano. Pero no hay más tela que la que arde. Para nadar hay que tirarse el agua. O sea que la cirugía protésica, cuando va bien, va maravillosamente bien. La técnica quirúrgica es muy depurada, se hace muy bien, pero es mutilante. ¿Y el tiempo que dura una prótesis o depende un poco? Bueno, mira, por desgaste, una prótesis de rodilla, por ejemplo, el polietileno, que es lo que se gasta, son polietilenos de alta densidad que vienen a durar por lo menos 35 años. 35 años. Sí, por desgaste. El problema es que la prótesis no se suele quitar por el desgaste del polietileno, sino porque se afloja, como te he comentado antes. Se afloja porque también cambia un poco. Claro, porque el anclaje al hueso pues falla. Bueno, pues entonces vamos a ir con la gran estrella, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Que son las células madre, porque se habla mucho de células madre, ¿no? Todo el mundo parece que las células madre, pero dinos exactamente qué son las células madre, cómo se consiguen. Cuéntanos esto, Galo, que yo creo que es muy interesante. Yo las células madre siempre las comparo con el niño chiquitito que no sabe ser qué quiere ser cuando sea mayor. Entonces, la célula madre sabe que va a ser algo cuando sea mayor, pero no sabe qué. Lo que va a ser depende fundamentalmente del sitio en el que se encuentre. Me explico. La célula madre por antonomasia es el óvulo recién fecundado por el espermatozoide, que va a dar lugar a cualquier cosa, desde un ser humano hasta una escolopendra. Empieza por una sola célula. Inmediatamente que empieza la división celular, en muy poco tiempo después, estamos hablando de semanas, o inclusive de menos de semanas, ya ese niño, ese embrión, ya tiene 3 capas fundamentales. Una, que se llama ectodermo porque está fuera. Esas células van a dar fundamentalmente, cuando se desarrollen, esas células madre, van a dar fundamentalmente a la piel y al sistema nervioso central. Otra, que es el endodermo, que es lo que queda más dentro, que va a dar fundamentalmente a las vísceras, el hígado, los riñones, el tubo digestivo, los pulmones. Y lo que está en el medio, que se llama mesodermo o mesénquima, esas células, que son las células mesenquimales, son las encargadas de desarrollarse en forma de huesos, cartílago, tendones, músculos. Esas células madre mesenquimales son las que yo utilizo porque al fin y al cabo son las que me hacen falta para tratar las lesiones de las articulaciones o de los músculos o de los tendones. Y esas células madre, aunque ya no son células madre embrionarias, ni siquiera del cordón umbilical que se sacan ahora, son células madre adultas, están muy a mano.
desde hace relativamente poco tiempo, los biólogos y los microbiólogos y los endocrinólogos y los que se encargan del estudio de la bioquímica celular fundamentalmente, se dieron cuenta que las células que recubren los capilares sanguíneos, que se llaman pericitos, si eras capaz de quitarlos de ahí y estresarlos adecuadamente, se convierten en células madre. Bueno, pues hay una forma de hacerlo muy fácil, que es con golpes. Es decir, lo que se hace es una pequeña liposucción, donde está más o menos en la tripa, se saca grasa, la grasa se mete en un receptáculo con suelo salino y con bolas de acero, y con golpes lo que haces es romper ese estroma, eso que has sacado, y conseguir que las células, los pericitos, caigan al líquido intersticial, se estresen y se conviertan en células madre. Y dependiendo de donde las pongas, se convertirán en una cosa o en otra. Otra explicación. Cuando tú pones una célula madre en un sitio en el que las células de alrededor le piden ayuda, ella reacciona convirtiéndose en una célula de esas. Las células se comunican entre sí por métodos químicos. Esos métodos químicos, esas sustancias, se llaman citoquinas. Bueno, pues con las citoquinas adecuadas, el sitio adecuado y la preparación adecuada, esa célula se convierte en lo que tú quieres que se convierta. Lo puedes hacer de otra manera, lo puedes hacer en el laboratorio. En el laboratorio, una célula madre, un buen microbiólogo, es capaz de convertirla en cualquier cosa. Pero en el quirófano lo tienes que hacer rápido, y cuanto antes mejor, y con la menor agresión quirúrgica posible, y funciona de maravilla. Entonces, cuando un enfermo se te presenta en la consulta con un dolor articular o con una rotura de un hueso que no consigues que suelde, o con una rotura del tendón, o con 1000 problemas que tú no puedes tratar de otra manera, tienes que confiar en la madre naturaleza, tienes que confiar en el propio cuerpo del paciente. Y entonces lo que yo hago es, en esas zonas donde las células madre locales ya se han sobrepasado, ya no quedan suficientes, y las que ahí no son suficientemente activas, las cojo de otro sitio, se las pongo y funciona. Se le quita el dolor y mejora las lesiones anatómicas. Es un milagro. Es un milagro, porque me lo estás contando y al principio me parecía que era una película de ciencia ficción. Prácticamente. Digo, no sé. No ha hecho más que empezar, ¿eh? Esto no ha hecho más que empezar. A ver si yo me he enterado, que si me he enterado yo, seguro que los espectadores también. A ver. Tú necesitas unas células madre porque faltan células, claro, que hagan la función que en este caso es en la articulación. Sí. Entonces tú te vas, por ejemplo, a la grasa que tenemos en el estómago, que tampoco viene mal. La tripa no está buena. La tripa, que no viene mal, tampoco que nos quiten un poquito de grasa. Todos dicen lo mismo, es sácame más. Más células madre, que no falte. Sí. Y coges esas células, que de momento están en el tejido adiposo, es decir, que no, y tú las trabajas. ¿Las puedes trabajar en el mismo quirófano? En el mismo quirófano, en el mismo acto quirúrgico. En el mismo acto quirúrgico, fíjate. Sí. Entonces las haces ese proceso que nos has comentado tan detenidamente, las extraes y las colocas... Donde yo quiero. Donde tú quieres. Donde yo quiero que vaya. La colocación es como lo que llamábamos antes una infiltración. Más o menos, pero es una infiltración con visión directa la mayoría de las veces, porque yo no pongo las células madre en vez de hacer una plastia de la articulación, o limpiar aquí o limpiar allá, hacer agujeritos aquí, hacer agujeritos allá. No hago en vez de, algo además de. Es decir, yo hago todas las técnicas que se utilizaban por cirugía mínimamente invasiva, por artroscopia, con la idea de regenerar esas lesiones, todas esas las hago, y cuando termino, pongo las células madre. Con lo cual me aseguro prácticamente el éxito. Es decir, yo, para que no se me caigan los pantalones, me pongo cinturón y además tirantes. Y esto es lo que hago. Y en vez de poner una prótesis, ya no pongo prótesis. Y los enfermos están sin dolor, que es lo que a mí me interesa. Pues es impresionante. Es impresionante. Es impresionante. Y entonces estas células, claro, cuando tú las colocas, como bien has comentado ahí, ellas inicialmente, me imagino que no saben un poco lo que hacer, ¿no? Empiezan poquito a poco. Claro, ¿no? Es que yo ya les he preparado el nicho. Es decir, lo importante de esto es tener un nicho en el que el entorno en el que esas células van a caer les obligue a convertirse en ellas. ¿Por qué la artrosis siempre es en personas mayores? Pues porque en personas jóvenes la cantidad de células madre locales es muy grande. Entonces, jamás verás que un niño de 5 o 6 años tenga una artrosis. No existe. O de 15, o de 20, o de 30. A partir de los 40, 45 es cuando empiezan ya las lesiones degenerativas a dar la cara y suponen un problema sobre todo para el adulto joven. Un adulto joven hoy en día es desde los 50 hasta los 70 y muchos. Es un adulto joven que tiene una actividad deportiva o una actividad diaria que le requiere un cierto estrés físico y que ve que lo pierde, que no funciona. Ese enfermo es el que funciona
y el que más beneficio saca del tratamiento con células madre. ¿Y el éxito porcentualmente? Que digas... A mí casi me da vergüenza decirlo, pero más del 95%. Es increíble. No es el 100%. O sea, cuando tú quieres matar a todas las hormigas de un hormiguero, algunas te escapan. Ya. Pero el porcentaje es brutal, es apabullante el porcentaje de éxito. Y entonces esas células empiezan tal, y luego necesitan en un tiempo volver a poner células madre. No se pueden poner más que una vez en la vida. Hasta hace un tiempo decía, una vez en la vida es una vez en la vida hasta que te mueras, no, es una vez en la vida celular. Las células que hoy tenemos nosotros dos, las dos personas que hoy mismo estábamos hablando, dentro de 6 años no somos nosotros, todas las células han cambiado. O sea que probablemente 6 años sea una época razonable para poderlo hacer otra vez, pero mientras tanto no se hace, de hecho no se repite. Puedes utilizar otras técnicas de refuerzo, que es el uso de monocitos, pero las células madre, por lo menos en 6 años no se pueden volver a utilizar. Pues oye, yo te doy la enhorabuena. Muchas gracias. Enhorabuena, pero sé que además te han dado más veces la enhorabuena y te han dado incluso un premio. Sí. No sé si tenemos aquí una foto para que podamos ver y nos explicas un poquito, porque sinceramente yo lo que pensaba que íbamos a hablar, que es más el futuro, pues me lo estás presentando como un presente, ¿no? Bueno, aquí tenemos... ¿Qué premio es? Es que el futuro es hoy. El futuro es hoy. El futuro no ni interesa el pasado, ni interesa el día de hoy. El día de hoy esto es esplendoroso, es una maravilla, sobre todo porque sabes que va a avanzar, que va a ir a mejor. Esto fue una sorpresa porque ya se han fijado en mí. Hombre, ¿cómo no se va a fijar? Pues eso me llamó la atención. Igual que se han fijado. Hoy nos estamos fijando todos. Sí, porque realmente nos has dejado. Sí. Y sobre todo, fíjate, yo creo que muchas personas, una pregunta que te he hecho, ¿con qué edad, ¿no? ¿Qué edad se puede? Porque hay muchas personas que ya se resignan, ¿no? Y dicen, bueno, mira, vas al médico, que es lo normal, tú vas a tu médico de cabecera y te dice, mira, es que tienes una artrosis en la rodilla, la tienes desgastada, no sé cuántos. Y oye, mira, pues yo te voy a dar algunas cosillas, pero poco podemos hacer, ¿no? Con esto. Y alguna infiltración se puede hacer, pero todos sabemos que las infiltraciones al final pasan porque al final se deshacen, ¿no? Pero no solo eso. El problema de las infiltraciones que se hacen con corticoides, como es natural, sí, son muy, muy eficaces. Disminuyen la inflamación, disminuyen el dolor y mejoran la movilidad. Pero paran en seco toda actividad de célula madre. Y las pocas células madre que están ahí rompiéndose el alma, tratando de llegar a donde no pueden llegar, dejan de funcionar. Y además, si a mí me viene a la consulta, por ejemplo, un paciente para que yo le trate con células madre y le han puesto una infiltración la semana pasada, a mí me cierran la puerta durante por lo menos 3 meses. Entonces, a los 3 meses que ya toda la acción del corticoide local que se ha puesto ha disminuido o ha desaparecido por completo, entonces sí que se podría poner las células madre. Pero en ese periodo las células madre es perder el tiempo, no funcionarían. Tú ahora, Galo, estás dedicado plenamente a tu clínica privada. Sí. ¿No? Tú haces clínica privada, trabajas con esto fundamentalmente, entiendo yo, con células madre. Sí. ¿Te operas en qué? En Santa Elena, en la clínica Santa Elena. En la clínica Santa Elena. Los espectadores habrán estado viendo, cuando te rotulábamos, que Cellestra, con 2 L's, es tu clínica, vamos, donde te pueden ver en la web y tal, porque yo estoy seguro que muchas personas pues, te van a querer decir que, bueno, que a ver si tiene solución. Sí. ¿Qué se hace cuando te llega una persona y te dice, mira, hay que hacer antes algún tipo de estudio o para decirle, oye, mira, eres adecuado para ponerte células madre? O vale, cuéntanos un poco, ¿tiene que tener alguna circunstancia? Claro, en esencia todo el mundo es adecuado para tratamiento con células madre, depende de la patología que tengan, claro, naturalmente. Porque además yo me tengo que ceñir a lo mío, yo soy cirujano ortopédico, yo no trato a una persona con un problema neurológico, ni trato a una persona con un problema cardiológico, ni trato a una persona con un problema ginecológico, es decir, yo me dedico a lo mío, a la cirugía articular. Y en la cirugía articular, cualquier proceso degenerativo es susceptible de tratamiento con células madre. Es independiente de la edad del paciente, es independiente inclusive de si es budista. Al budista también se le puede poner. Es decir, que no hay una cortapisa que te diga, no, tú no te puedes poner esto. No, cualquiera se lo puede poner y a cualquiera le funciona muy bien, independientemente de la edad. Si yo pongo células madre desde personas de 30 años hasta personas de 90 años, porque volvemos a las mismas, el padecimiento es el mismo. Lo mismo le duele a esta persona que a aquella otra y hay que tratarlos a todos. ¿Y el que tenga alguna prótesis anterior? La prótesis ya sí que no sirve para nada porque la célula madre no le hace nada a la prótesis. Hay que hacer, no se puede hacer. Claro, ya no. Es decir, que los antes, otra cosa buena que tiene el tratamiento con células madre es que no cierra ninguna puerta. Es decir, yo te puedo tratar un tratamiento, una artrosis de rodilla o una artrosis de cadera, que si no funciona el tratamiento,
puedes ir perfectamente a la prótesis sin ningún problema. Esto no corta, ni para, ni evita el que un cirujano te pueda poner una prótesis si te hace falta. Yo he de decir, espectadores, que yo antes de conocía al doctor Zacarías Galo, pero empecé a mirar por, bueno, pues lo que decía la gente de ti, ¿no? Y dice que eres una persona muy humana, muy cercana, porque eso es muy importante también en el médico, Galo. Yo, cuando vamos al médico, todos de alguna manera vamos con un problema que queremos solucionar, y hay una parte que es la científica, pero te he de dar la enhorabuena, igual que te han dado un premio, imagino, por todo tu desarrollo, tu carrera en general y tu desarrollo ahora de esto tan ambicioso y que ya es una realidad en tus manos, pero también te he de decir que la gente habla muy bien de ti como persona. Bueno, no puedo más que agradecérselo, naturalmente, naturalmente. Y a mí me gusta, yo suelo ser amigo de mis enfermos. Y además, como yo soy transparente, no sé disimular. Si me caes mal, lo vas a notar enseguida. Y no vas a querer volver. O sea que el que vuelve... Eso es un poco militar, ¿verdad? No, aunque no fuera militar, yo siempre he sido así. Sí. No tengo... Bueno, pues entonces sois los que sois así, que os hacéis militares. Pues a lo mejor sí, a lo mejor sí. Pues nada, me ha gustado mucho el tema de que siempre se sigue siendo militar. Siempre. Cosa que... Igual que médico, siempre eres médico. Siempre eres médico. Y el médico, además, ser médico significa que siempre estás en continuo desarrollo, sí, estudio, ver que lo que viene después, que es lo mejor, estudiar cosas. Y yo, desde aquí, pues te damos las gracias porque seas el médico que eres, porque hayas defendido y hayas estado donde has tenido que estar, porque tu país te lo pidió y aguantaste ahí, estuviste pletórico, en muchas ocasiones dejando un poco a la familia, digamos, no voy a decir abandonada porque nunca está, pero sí un poco, pues bueno, no estar con ellos, ¿no? Pero yo estoy seguro que tu familia, pues también admira a tus hijos, a su padre. Es que mi familia es de lo mejor. Es lo mejor. Bueno, de lo mejor no, es lo mejor del todo. Es lo mejor del todo. Es lo mejor del todo. Sí. Y además, fíjate que al haber estado un poco pues, separado de ellos, pues luego al final como que... Escoges con más ganas. Claro, ¿verdad? es Sí, así, ¿no? Sí. Porque al final dices, te das cuenta de lo que tienes, que muchas veces no lo valoramos porque estamos continuamente. Fíjate, te voy a contar una cosa. Cuando yo volví de Afganistán, era maravilloso hacer así con la mano y tocar a mi mujer. Está aquí, está aquí. Y luego... te dan unos días de vacaciones y yo me iba con ella al centro de Madrid y me decía ella, pero sí que vamos a ver un atasco. Dice, es que me gustan los atascos, es que da gloria ver los atascos. Y sensación de yo conozco a todo el mundo, a ese le conozco, a ese conocía a todo el mundo. Porque claro, en un sitio como Afganistán es como si te dejan caer en Marte y encima te pintan de amarillo y negro. O sea que estás absolutamente expuesto en un sitio horroroso y vuelves a tu casa y vuelves a tu familia y vuelves a tu mujer y vuelves a tus hijos y vuelves a tu piojera y estás más contento que nadie. Es estupendo. Bueno, pues estamos terminando, Galo. Ha sido de verdad un orgullo, un placer tenerte. Y no sé si quieres comentar alguna cosa. ¿Te has sentido bien? Sí, muy bien. Es muy divertido hablar contigo. La verdad es que lo haces todo fácil y bonito. Muchas gracias, Adolfo. Muchísimas gracias a ti, Galo. Y nada, pues, queridos espectadores, espero que ustedes hayan sentido, como mínimo, también como nos hemos sentido nosotros. Y les emplazo a que el próximo sábado volvamos aquí en Historia de nuestros médicos con gente tan buena persona y tan buen profesional como el doctor Zacarías Galo. Muchas gracias.